Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Les contaba al oído que estamos quebrados y o no nos hemos dado cuenta, lo que es gravísimo, o no nos importa lo que puede ser peor. Cuéntenos otras cosas al oído. Cuéntenos, queridos amigos. Adelante. Pues, Demar, si quiere empezar usted o empezamos por acá revisando la situación en Cali. Es gravísima, ¿no? Esta masacre que se ha cometido en Cali en las últimas horas tiene, por supuesto, a todo el país conmovido. Póngale la firma que viene del microtráfico. Póngale Claro, la firma. Londoño, pues, ¿cuántas veces no hemos vivido esta misma noticia? La tragedia nacional Terrible. se llama cocaína. Cocaína. ¿Y qué estamos haciendo por controlarla? Nada. Porque No, hay unos seguimos jueces de esperando el tutela, glifosato. porque la Corte pone condiciones, porque por aquí, porque por allá. No estamos haciendo nada en el combate contra la droga. Esa es la verdad y nos está comiendo. ¿Qué más? Lo de Cali espantoso, ¿no? 5 jóvenes tirados en un cañauzal. Sí, 2 de ellos menores de edad, pero pues los otros son muchachos de 19, 20 y 22 años. Son 5 jovencitos. Uno degollado, los otros asesinados con tiros de gracia, mejor dicho. Qué horror. Terrible. Mientras tanto, doctor Fernando, Sergio y compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, pues la FLIP se pronuncia frente a la providencia, auto de más de 1.500 páginas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque no entendemos, a razón de que los magistrados, exactamente el magistrado Reyes, que es el ponente de esa providencia, presentó en esa providencia las conversaciones entre algunos periodistas y sus fuentes, bien sea el abogado Cadena o los testigos. ¿A razón de qué lo hace? ¿Dónde queda entonces ese principio, doctor Fernando, de la reserva de la fuente a la que tiene derecho el periodismo? Y otros principios, la contradicción probatoria, fundamental, y la publicidad probatoria. Estos son pruebas practicadas a espaldas del acusado, a espaldas de Álvaro Uribe Vélez, sin contradicción posible. Habla el señor coronel por teléfono y entonces habló el señor coronel y eso es una prueba. Y resulta que, ¿y dónde queda el principio de contradicción probatoria? Una prueba no vale nada sino en la medida en que puede entrar en contradicción por parte de la persona contra quien la prueba obra. Pues muy grave, doctor Fernando, que se ventile, además de esa manera, pues, queda en evidencia cuáles fueron los trabajos periodísticos que se hicieron de muchos de quienes realmente lo único que hicieron fue hacer una llamada a Cadena, por ejemplo, para preguntarle sobre temas del proceso, y pues han dado información al aire que obviamente han mantenido bajo reserva de quién fue el que se la entregó, y a través de esta providencia, pues, todo se sabe, todo se supo. Y los periodistas se siguen preguntando, ¿dónde está el derecho que nos asiste a guardar la reserva de la fuente? ¿Dónde está? ¿Por qué los magistrados actuaron de esa manera? ¿Otra de las ligerezas en esas más de 1.500 páginas? Bueno, esperamos que lo expliquen porque pues muy grave. Y la FLIP precisamente lo advierte, dice que no puede ser que se filtre en nombre de periodistas y se filtren conversaciones que ellos hubieran tenido con sus fuentes. Pero terrible. Entonces a uno le intervienen los teléfonos y uno no sabe y después la Corte los utiliza como le dé la gana. Esos señores, pues si hubieran querido hablar en público, hubieran hablado en público. Son periodistas. No, quieren tener conversaciones privadas y aparecen interceptados los teléfonos y aparecen en la mitad de un proceso penal que tarde o temprano va a ser público. Que dice, no, es que tiene la reserva sumarial. Eso es transitorio. Recordemos, hay 2 partes en un proceso penal. La parte de instrucción o investigativa que se cierra cuando empieza la parte final, que es la parte del proceso que es eminentemente público. Lo que estamos pidiendo, el levantamiento de la reserva es mientras se adelanta el periodo de investigación. Pero ese proceso va a ser público. A uno como le publican conversaciones privadas. Inaudito. Pues otra de las explicaciones que tendrá que dar la Corte, y si les parece no nos vayamos de la rama de la justicia.
¿Recuerdan ustedes que hace un par de semanas el ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal Pulido, renunció a la Corte Constitucional argumentando fines académicos? Sí, aduciendo que se iba para una prestigiosa universidad en los Estados Unidos. Se iba para la universidad, o se va, bueno, ya no sabemos, para la Universidad de Ohio en los Estados Unidos, en una muy buena propuesta que le habrían hecho desde ese claustro universitario. Pero ahora es noticia el doctor Carlos Bernal porque aunque él fue uno de los que impulsó la idea de que los magistrados cuando salieran de su cargo del ejercicio público no debieran llegar automática o inmediatamente al servicio privado, pues resulta que lo han encontrado ahora en EPM. Sí, asesorando del pues, equipo jurídico de EPM. A EPM en contra de Hidroituango. Algunos que han estado investigando el tema, no nos consta, hablan de un proyecto que superaría unos buenos cuantos miles de millones de pesos en los que él estaría trabajando pues en la defensa de EPM. Y llama la atención eso, precisamente, que él, que decía que no era bueno salir de la función pública para terminar en los privados, sea el primero en hacerlo. Bueno. Gravísimo me parece, gravísimo. Quiero decirle, y no me quiero poner por ejemplo de nadie, porque esto lo hice yo y lo hacemos muchísimos. Cuando me retiré del ministerio me dijeron, ¿usted qué quiere hacer? Le dije, cualquier cosa que no sea ejercer la profesión, porque conozco los secretos del Estado, porque he estado en el manejo de asuntos públicos. Mi especialidad es el derecho administrativo, pero en derecho administrativo, comercial o civil, donde litigué durante tantos años y asesoré empresas durante tantos años, ahí también hay reflejo de la actividad pública. No ejerceré la profesión de abogado. Y el doctor Bernal Pulido sale un día y al día siguiente está ejerciendo la profesión de abogado. Sí, así me es. parece absolutamente indebido. Indebido. En una columna del 17 de abril del 2015, en ámbito jurídico, escribía el doctor Carlos Bernal Pulido lo siguiente: que los exmagistrados de la Corte Constitucional puedan litigar afecta a los principios de independencia e imparcialidad judicial. Bueno. Ay, doctor Bernal, recuerde lo que usted escribió en el 2015, por amor a Dios. Se le olvidó. No, eso se olvida fácil. Oigan, y es que aquí hay mucha plata de por medio, ¿no? Es que hablamos de prestaciones de 9.9 billones de pesos. 9.9 pues billones, imagínese los honorarios para los abogados. Imagínese cualquier honorario de éxito. Cualquiera. No. Es para quedar rico en esta vida y en la entrante. No, pues imagínese, a propósito de EPM, ya presentó, según confirma a través de la información relevante presentada ante la Superintendencia Financiera, solicitud de conciliación en contra o con Mapfre Seguros Generales de Colombia, esto por la póliza que cubría el tema de la galería auxiliar de desviación, y esta es una pretensión que tiene EPM en medio de estos pleitos que va a adelantar. Solo esta, suma 5.383.000 millones de pesos. ¿Que son parte de los 9.9 o son pues adicionales? No he podido a saber, 9. doctor Londoño, no he podido saber si hace parte de estos porque Mapfre yo no tenía Mapfre dentro del radar. No estaba en la lista, ahí no. figuraba Sura y Chop, Sí, no señor, figuraba sí, Mapfre. Señor. Estos 5 billones pueden ser adicionales a los 9.9. No sé si son adicionales, pero podrían serlo, sí señor. Bueno. No lo tenemos claro. ¿Ustedes se acuerdan del expresidente Abdalá Bucaram? Sí, claro. ¿En el Ecuador? Sí, señor. Les quiero contar que fue detenido. ¿Y sabe por qué? Delincuencia organizada. Óigame pues, esto sí es una bomba. Delincuencia organizada. Y no creo que estén cometiendo un atropello contra él como el que están cometiendo en Colombia contra Álvaro Uribe Vélez. Abdalá Bucaram es una persona de complicadito manejo y de pronóstico reservado, como dicen los médicos cuando la gente se les está muriendo y no quieren contar. Sí, señor, eso parte de la historia reciente de Ecuador con tantos presidentes que ha tenido, además, ¿no? Bueno, le quiero contar que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al curador de Cartagena que otorgó licencia a Acuarela. Se demoraron un poquito, ¿no es cierto? Pero ese lío de Acuarela.
Bueno. Pero ¿a quién se le ocurre construir semejante esperpento al pie de una de las grandes joyas de la arquitectura colonial del mundo? Bueno, a cualquiera se le puede ocurrir, pero otra cosa es que le den la licencia para hacerlo, ¿no? Bueno, y ahí es donde está el problema. Ambas cosas. Terrible me parece esa noticia. Están haciendo ahora estudios muy cuidadosos sobre la incidencia que el coronavirus tiene en los niños cuando les da coronavirus, que están diciendo al niño no le pasa nada. Ojo, que parece que sí les pasa y mucho. No hay que entubarlos, se recuperan rápidamente, pero puede haber efectos graves para la salud de los niños. Lo están investigando, cuando menos cuento eso. Sí. Pues eso tenemos en materia de coronavirus. La situación no es fácil en nuestro país. Ya estamos de octavos en cantidad de casos a nivel global. Y ayer sumamos 12.830 nuevos casos a la lista. Con eso Colombia ya llegó a 410.453 casos de COVID-19 y ayer se sumaron otros 321 fallecidos. Y cuénteme cómo estamos en eso de número de muertos por millón de habitantes en los últimos días. Ya le actualizo esa cifra. Yo estoy actualizado. Vamos de primeros. En este momento somos los del país del mundo que tiene más muertos por millón de habitantes. No sé si en las últimas 2 semanas o 3 o una semana, en lo que sea, estamos de campeones en eso. ¿Cuál ha sido el resultado de todo este encerramiento, de toda esta cuarentena? No hemos sido eso creo que hay que replantearlo. La gente está exhausta. Además, el tema de la salud mental pues ya empieza a pasarle factura a muchos. La gente está exhausta y evidentemente con estas cifras uno dice, hombre, pues el encerramiento no funcionó, hagamos un tema ya de liberación y que la gente se comporte en la calle, pero lo cierto es que pues estar encerrados y que no esté dando resultados, pues creo que hay que replantear la estrategia, pero el presidente no ha dado luces de ello tampoco, ¿no? Demar, Sergio, desde el próximo 18 de agosto, es decir, ya, la JEP le va a recibir declaraciones a estos bandidos de las FARC que están aquí sobre el reclutamiento de menores y sobre el tratamiento de esos menores. Yo les hago una preguntita, ¿eso irá a ser público o irá a ser privado y reservado y entre 4 paredes para que nadie oiga y para que nadie sepa? Ni qué preguntaron los de la JEP ni qué contestaron los asesinos estos. Yo le tengo la respuesta. Dígame. Privado. Ninguna de las audiencias adelantadas con miembros de las FARC ha sido de carácter público con víctimas que puedan presenciar la audiencia. No por lo menos que yo tenga en el radar. He seguido las audiencias para ver, entre otras cosas, la forma en cómo han manipulado mucho del lenguaje, ¿no? Porque entonces no son secuestrados, sino que son retenidos. Y no sé cómo le vayan a llamar entonces a estos niños reclutados por los terroristas de las FARC. Ojo, reclutamiento, doctor Ferrando, que sigue como nunca antes en la historia. Hay que ver lo que ha denunciado Ervin Hoyos, lo que ha denunciado la Corporación Rosa Blanca, cómo continúan los reclutamientos en todo el país y pareciera que alguien no se da cuenta, o por lo menos pareciera que no importara mucho al gobierno, porque no lo escuchamos hablar de esto que está ocurriendo. Hay denuncias en el departamento del Meta, en el Guaviare, en el Bichada, sobre cómo las FARC está reclutando nuevamente, pasa por las casas, las fincas de los habitantes, a pedir la cuota de uno de sus hijos para que vaya a ser parte de la guerrilla. Pero esté tranquilo, porque no son las FARC, son las disidencias de las FARC. Creo que ahí ya empezamos mal, ¿no? Bueno. Sí, cuando le dimos el carácter de disidencia al grupo guerrillero, que nunca dejó de ser FARC, pues creo que ahí ya vamos bastante mal. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué dice la JEP. Ojalá nos equivoquemos, ojalá sean unos debates y unas audiencias públicas donde las víctimas puedan sentarse frente a sus victimarios como corresponde. De hecho, eso ocurrió en Justicia y Paz. Recuerde usted, los paramilitares tenían a sus víctimas enfrente y las víctimas le preguntaban a ellos qué había ocurrido con sus familias, qué había ocurrido con los casos, y de alguna manera había lo que llamaban esclarecimiento verdad. Y promesa de no repetición. Pero bueno, aquí la cosa es totalmente diferente. Y mire qué coincidencia, ¿no?
justo cuando se denuncia en el país el reclutamiento por la llegada de la segunda vicepresidencia de una de los miembros de las FARC, la JEP se pellizca y dice, vamos a hablar entonces de reclutamiento forzado. 2 años han pasado. Han pasado 2 años y a las niñas de Rosa Blanca que han ido a la JEP, por Dios, recíbame declaración, las han mandado para la punta de un cuarto. Y entonces ahora sí, cuando vieron que ya la cosa es inmanejable, entonces los van a llamar a puerta cerrada, luego nunca sabremos ni qué les preguntaron ni qué contestaron estos bandidos. Y la JEP mantendrá eso bajo 7 sellos. Y eso sí, ahí no habrá apertura de ese sumario jamás. Entre tanto, en el Congreso de la República insisten en hacer mucho, pero mucho ruido con la ministra de Ciencia y Tecnología, La tienen contra las cuerdas de mar, una misiva que le envían 32 congresistas en este momento al presidente Duque, pidiendo pues que se haga un alto en el camino, una pausa y que se revise cómo es lo de ese ministerio. Cuando escriben en la carta que por el bien del país se adopten cambios de fondo dentro del direccionamiento de ese ministerio, ¿a ustedes qué se les ocurre? No, pues que cambien a la ministra. Pidiendo, claro. Que cambien a la ministra. Dice así, leámosla. Mire, señor presidente Iván Duque Márquez, de la manera más comedida y respetuosa, en nombre de varios congresistas que le apostamos a la creación y puesta en marcha del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, consideramos que es el momento de hacer un balance de lo que viene ocurriendo para que por el bien del país se adopten cambios de fondo dentro del direccionamiento de ese ministerio, de tal forma que en sus 2 últimos años de gestión podamos lograr el protagonismo que Colombia se merece en lo que hace referencia a la ciencia, la tecnología y la innovación, y hacer realidad ese sueño que usted expresó el día de su elección como presidente de la República. Bueno, está muy claro. Bueno, aquí le tengo una noticia para que pongamos la barba en remojo. El Reino Unido entró en recesión por primera vez en 10 años. ¿Por qué digo que pongamos la barba en remojo? Pues porque vamos para allá, porque estamos a puertas de la recesión económica. Y eso nadie lo mira, y eso como que a nadie le importa. ¿Será? No, pues a todos nos debería importar, porque es el futuro de todos. El tema económico no puede ser ajeno nunca. Y en eso hemos insistido siempre en la hora de la verdad. Y bueno, a eso, por supuesto que hay que seguir la pista y alguien tiene que dar luces al respecto, pero el presidente Duque pues parece no hacerlo. De nuevo, el presidente está enfrascado en su programa de las 6 de la tarde y aquí nadie está dando luces sobre precisamente el plan de recuperación económica que requiere el país para pues siguen para hablando del plan Marshall a nivel de gobierno, siguen hablando algunos congresistas de la bancada que conforma el apoyo del gobierno en el Congreso de la República, mientras los de la extrema izquierda siguen hablando de la renta básica universal ya. Todo el mundo habla de plata y plata y plata, pero nadie dice de dónde va a salir esa plata. Claro, nadie ha dicho todavía cómo es el plan de rescate y de dónde va a salir el dinero para poder rescatar la economía colombiana. Porque pareciera que la preocupación de todos los congresistas por ahora, es pensar en el 2022 y lo que será esa contienda electoral. Esa es la gran preocupación. Bueno, y otras preocupaciones, doctor Fernando, que no pueden dejarse de lado, como por ejemplo la elección del defensor del pueblo. Uno no entiende para qué hacen ternas donde está el ganador ya. Eso no lo entiende uno, la verdad que... Y yo tengo otras preocupaciones. Vuelvo a preguntar, ¿de qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a comer si no hacemos fracking? Así de fácil. Dígame, ¿con qué? Porque en este momento no tenemos con qué comer. ¿De qué estamos comiendo? A ver... Pues del petróleo, ¿no? No, el petróleo no alcanza, con el petróleo estamos al debe. Ah, muy bien, estamos haciendo mercado al debe, mercado al debe. Yo iba a decir una cosa horrible, y es que todavía nos sustenta, económicamente nos sustenta el narcotráfico todavía. Pero de lejos. A propósito de esto, pues recordemos a Andrés Felipe Arias y los excelentes trabajos que ha presentado sobre el particular. Pero como está preso, como está metido por allá en un calabozo, estamos perdiendo la voz de uno de los colombianos más importantes del país, de Andrés Felipe Arias. Pero yo les pregunto, ¿a estas alturas no deberíamos estar comiendo de la economía naranja? Tras 2 años de gobierno del presidente Duque impulsando la economía naranja.
No sea irónico, hombre. No sea irónico. No, pues no, entre otras cosas, porque la ministra de Ciencia y Tecnología no ha entendido que eso también es con ella. No. Bueno, les quiero contar al oído más líos de la vicepresidente. Ahora ¿Otro? son unos... No. Ay, ahora No. está agarrada con unos periodistas que no conozco bien, Juan Pablo Barrientos y José Guarnizos, del portal Vorágine. Le dicen que miente descaradamente. Es decir, esto es una acusación obscena. Y yo no sé si esos periodistas tienen o no tienen arraigo, si son o no son significativos. Lo que pasa es que... Creo que con Sergio conocemos a uno de ellos, ¿no, Sergio? Sí, Juan Pablo Barrientos pasó por esta casa radial, por RCN, por FM, w, después en Caracol, y ahora se fue a fundar precisamente ese portal que usted menciona, doctor Londoño, Vorágine. Y ha hecho algunas investigaciones de mucho peso que han movido cimientos. Sobre todo una investigación por temas de pedofilia. Contra la Iglesia Católica, sí, señor. Bueno, una buena noticia al oído. Pues esperemos que todo esto se confirme. La vacuna de Pfizer y BioNTech presenta una robusta respuesta inmunológica. Y eso sí a nivel de ensayos clínicos, ¿no? Pues, eso de sí. Lo que huelga como decir debe carece ser. La vacuna rusa. Como debe ser. Porque Sí, es que la sí, vacuna rusa es propaganda, es publicidad. Esa es la verdad. Pura propaganda. Ustedes no me dejaron a mí meterme en el tema, pero vuelvo y los encarrilo. El tema del defensor del pueblo. Nos cuentan muy al oído La que terna de uno. La terna de uno, sí señor. Sí, okay. Esa es buena conclusión, sí, la terna No, pues de uno. para saber por dónde es que vamos, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer con estos compañeros y al oído? Ay, Dios mío. Yo no sé, no con Sergio, Dios. Conmigo no, yo me limito a contarles a ustedes lo que me cuentan al oído. ¿Cómo irán a ser mañana jueves en la tarde, en la hora de la verdad? ¿Cómo irá a ser aquello, Dios mío? Cuando se van a saber tantas cosas que usted diría infunden tanto miedo. ¿Sabían que la oposición ha denunciado que tanto Miriam Martínez, la que es actual directora de la Agencia Nacional de Tierras, como la doctora Elizabeth Martínez, según la oposición, según la oposición, ninguna de las dos contaba con los requisitos que se requiere para poder ser defensor del pueblo? Entonces, en ese orden de ideas, dicen las lenguas por ahí sueltas que Elizabeth Martínez, ¿recuerdan ustedes? La que propuso el partido de la U, Minchi Rinchi, Sí, y algunos de Cambio Radical y y otros del Partido Liberal, se retiró porque entendía que no cumplía con los requisitos de Constitución. Claro, y encontró que tenía razones personales, Y encontró que tenía razones personales y los congresistas, Dios mío, también están muy preocupados. Pero ojo, me dicen también que la doctora Miriam pues tampoco los cumple y que hay que revisar muy bien el tema. Y también nos dicen que ya es un hecho, que Cambio Radical, que Partido Liberal, Centro Democrático y Partido Conservador están con el doctor Carlos Camargo, quien es el director de la Federación Nacional de Departamentos. Muy bien. ¿Y quién va a ser el nuevo procurador? No, dígame. ¿No le suena el nombre del doctor Juan Carlos, que fue el viceprocurador? ¿Juan Carlos qué? Ternado por el Consejo de Estado. Ayer se confirmó, el Consejo de Estado decidió que el doctor Juan Carlos Cortés será el candidato por el Consejo de Estado a la Procuraduría. Y les cuento al oído, guárdenlo, nos cuentan, nos dicen que tiene muchas opciones de ser el próximo Procurador General de la Nación. Muy bien. Bueno, queridos amigos, y esa pregunta que yo hacía, ¿de qué vamos a comer si no tenemos fracking? Porque a estos enemigos del fracking se les ha olvidado contestar esa preguntica. Bueno, por un supuesto daño ambiental que no se produce, por un supuesto envenenamiento de aguas que no se produce. Ustedes nos van a dejar sin fracking. Al dejarnos sin fracking, la pregunta que les hacemos es, ¿de qué vamos a comer? Así de sencillo. Estamos comiendo a debe. Como lo dijo bien Sergio Gel, estamos comiendo de la deuda, no tenemos plata con qué hacer el mercado, estamos saliendo a pedir plata prestada para hacer el mercado, esa es la realidad. Y si no tenemos petróleo dentro de 5 años, ¿con qué vamos a comer? Nos lo contará en un minuto Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Lo que significa el petróleo en la economía colombiana y lo que significa para esa economía petrolera el fracking.
porque si no hemos entendido mal, el fracking es la única expectativa seria y próxima que tenemos para producir más petróleo y tener, sencillamente, así como lo decimos, tener con qué comer. Bueno, queridos amigos, ¿algo más urgente o pasamos a nuestro invitado? Pasemos a nuestro invitado. Más urgente que el fracking en Colombia. No, difícil. Más urgente que No eso. Sí, no. En un minuto, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos Al oído.